un placer estar con ustedes hoy compartiendo los resultados de mi tesis doctoral, pero además compartiendo las reflexiones que me han acompañado durante toda mi vida académica en torno a este tema que para mí es fundamental en la educación superior y que se ha tratado ciertamente de una manera muy banal, diría yo. Como decía el doctor John Jairo, tal vez con lugares comunes, uno se impresiona, uno se impresiona de encontrar que en muchas ocasiones las propuestas que estamos formulando no obedecen, no están respaldadas con estudios serios. Y a uno como académico sí le debe preocupar esto, porque quizá por esa razón es que tenemos muchas dificultades en el mismo trámite de las leyes. Cuando uno ve proyectos que de alguna manera les falta un poco de cohesión, de coherencia, de articulación, que pues uno dice, bueno, ¿y dónde están sustentadas estas ideas? Que pueden ser muy buenas, pero de alguna manera, creo yo, habría que sustentarlas razonadamente. ¿Y quién más llamado a hacer esa tarea que la academia? Yo siento que en este proceso que nos compete a nosotros mismos, la academia no está tan próxima. Hay atisbos, pero no lo estamos haciendo, digamos, de una manera sistemática. Me parece que esa es una tarea que tenemos que adelantar todos. Pero bien, como el tiempo es oro, yo he querido con este trabajo contribuir a la reflexión sobre el tema de la financiación de la educación superior y contribuir además al diseño de las políticas públicas. Y ahora pues que estamos hablando de la reforma de la ley. Aquí yo he llamado a este tema propuesta complementaria para la financiación de la educación superior en Colombia. Y es que en realidad mi propuesta no es una propuesta que cubra, por supuesto, todos los requerimientos de recursos de las universidades en el sector de la educación superior, pero pienso que es una contribución al tema de su financiación. Por eso aquí la he denominado propuesta complementaria. En el texto de la tesis está explicado ese asunto. Yo propongo, como guía del trabajo que vamos a adelantar hoy, presentarles el objetivo y los propósitos de este trabajo, de esta investigación, cuál es la perspectiva teórica en la cual yo me ubico para fundamentar mi propuesta de financiación. Una parte tiene que ver con el tema de crecimiento y desarrollo humano, cuál es la asociación entre esos dos grandes componentes de la discusión actual sobre el desarrollo. Y en segundo lugar, una discusión que planteo en torno a qué tipo de bien es la educación superior. Yo creo que eso nos puede ayudar a pensar mucho las modalidades y los mecanismos de financiación. Esto me permite a mí definir unas características de las propuestas, previo a algo que he hecho, que no se los voy a presentar ahora porque no habría tiempo, y es que yo desarrollé un trabajo de investigación en torno a los mecanismos que en el mundo existen de financiación de la educación superior, ¿verdad?, ubicándolos en esa tensión de bien público, bien privado, bien mixto. Y entonces, ¿cómo esos mecanismos podríamos, digamos, de alguna manera instalar en esos lugares? Y eso nos permitiría explicar, digamos, como las políticas de los diferentes gobiernos y estados. Pero eso no lo vamos a presentar. A partir de ello, entonces, yo presento las características de la propuesta que yo hago, que insisto, es una propuesta complementaria,
y desarrollo un proceso metodológico para la construcción de la misma. En ese proceso metodológico yo establezco unos escenarios y a partir de esos diferentes escenarios yo comienzo a hacer una discusión a partir de la cual llego a proponer un escenario que me da las mejores condiciones en términos de equidad, en términos de logro de calidad de la educación superior, etc. Y después presento los resultados de ese escenario propuesto para presentar, formular unas conclusiones. El objetivo general de la investigación es formular una propuesta de financiación para las universidades oficiales de Colombia a partir del análisis de los fundamentos teóricos y empíricos que sustentan las políticas de financiación de la educación superior en el ámbito internacional y nacional y de los conocimientos que yo he tenido sobre este tema, al cual le vengo trabajando hace muchísimos años. Bueno, tampoco mucho, ¿no? Porque estoy muy joven, pero... ¿Qué nos proponemos con la propuesta? O sea, todo el norte de nuestro trabajo de investigación estuvo orientado por lo siguiente: por buscar una propuesta que realmente impacte estructuralmente la educación superior, con el fin de lograr varias cosas. La primera, la generación de mayores recursos económicos para el sistema de educación superior. Es clarísimo, yo creo que nadie pone en discusión, ni siquiera el mismo gobierno, que los recursos con que contamos hoy para la educación superior no son suficientes para jalonar un proceso de desarrollo sostenible en Colombia. Y por lo tanto también lograr la sostenibilidad del sistema de educación superior en el largo plazo. Buscamos mejorar el sistema de educación superior en los aspectos de equidad y calidad. Y una cosa fundamental que tiene que ver con la cobertura, pero también con la calidad, que es lograr mayores oportunidades para las generaciones futuras. Nosotros a veces pensamos en el hoy. Hoy tenemos recursos, hoy podemos hacer. ¿Y qué pasa con los que vienen detrás de nosotros? Hemos pensado el tema en una perspectiva de solidaridad intergeneracional, y ese es uno de los puntos claves de este trabajo. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo aquí es el tema de la solidaridad intergeneracional. Más allá de los recursos que necesitamos, lo que está es cómo las generaciones actuales se pueden comprometer con las generaciones futuras. Una sociedad que no busca la solidaridad es una sociedad que no es viable. Pero además dijimos, bueno, ¿y cómo abordar para estructurar una propuesta? ¿Cómo la podemos, qué podemos pensar o en qué elementos debemos pensar para estructurarlo? Y entonces nos hicimos unas preguntas que se hiciera el padre Alfonso Borrero en sus textos sobre el simposio permanente sobre la universidad. Y cuando hablaba de este tema, él decía que cuando uno pensaba la educación superior y su financiación, debía pensar en estas preguntas. ¿Para qué y por qué se debe financiar la educación superior? Esa es una pregunta que la nación se debe hacer. Esto no es el tema de un rector, de un vicerrector, de un secretario, no. Es un tema que importa a la nación. ¿Para qué la debemos financiar? O sea, ¿qué es lo que buscamos con ella? ¿A qué proyecto de nación le estamos apostando? ¿Quién paga? Y ahora sí, si la queremos para esto, ahora ¿quién paga esa educación? ¿Cuánto paga? El que paga. ¿Cuánto debe pagar? ¿A qué le estamos apostando? ¿Cómo paga? ¿Cuándo paga? ¿Quién debe responder si es que se hacen créditos, que va a ser el caso aquí, que vamos a ver cómo lo manejamos, por los costos y la cartera vencida y hacia cuáles? Porque si no, el sistema tampoco es viable, pero vamos a ver esto cómo lo manejamos aquí. Y hacia cuáles de los sectores de la población se deben conducir los recursos. O sea, y esto es una perspectiva de equidad. ¿A quién vamos a beneficiar con este asunto? Y por supuesto entonces, ¿con qué políticas distributivas? Ahí, todos estos temas están
bordeando este trabajo. Pero voy a dedicarle unos 3 minutos a la perspectiva teórica, no le dedico más porque aquí nos quedamos, porque es que a mí me parece que cuando se hace uno esa primera pregunta de ¿para qué debemos financiar la educación superior? Yo como economista, si fuese economicista, les diría, no, pues vamos a buscar el crecimiento económico, porque una sociedad que no crece es una sociedad que no puede lograr absolutamente nada. Crece económicamente. O sea, si no tiene un Producto Interno Bruto superior, pues es una sociedad que no sería viable. Y eso, en cierto modo, puede ser cierto. Pero esa es una condición necesaria, pero no suficiente del desarrollo. Y en ese sentido, entonces, digo yo, ¿a qué tipo de desarrollo le estamos apostando? Nosotros le estamos apostando a un desarrollo de carácter humano, al desarrollo humano, en donde las personas, como nos dice Amartya Sen, puedan ser y hacer lo que quieren en la vida, tengan oportunidades de realización. Si la persona quiere ser artista, démosle la oportunidad de serlo. Pero no solo la de serlo, sino la oportunidad de crecer a través del arte, de realizarse a través del arte. Y eso nos pone en otro lugar. Y una de las oportunidades básicas o fundamentales de que nos habla Amartya Sen es la educación. Él dice que la educación es un medio y un fin del desarrollo. En tanto medio, busca que la persona a través de la educación pueda subsistir, tener medios de trabajo. Pero en tanto fin, ella lo desarrolla en tanto ser humano que le permite optar, decidir y construir un proyecto de vida. Si usted está mejor educado, usted va a poder tomar mejores decisiones, se supone, incluso en el ámbito familiar, en el ámbito de su vida cultural, en el ámbito de sus relaciones, etc. Entonces, fíjense la potencia tan inmensa que nosotros como sociedad no hemos reconocido de la educación. Medio y fin del desarrollo. Y eso es entender el desarrollo en perspectiva humana. En ese sentido, entonces, fíjense que nosotros estamos diciendo que en el caso de la educación permite producir capital humano. O sea, es una persona, es un sujeto que puede contribuir de una manera más efectiva al desarrollo y al crecimiento por la formación que tiene. Pero no solo eso, es una persona que desarrolla también su capacidad de agente. Es decir, tiene la capacidad no solo de pensar en sí mismo para desarrollarse y realizarse él mismo, sino que parte de lo que él quiere hacer y hacer en la vida es hacer algo por los demás. Esa es su capacidad de agencia. Es lo que él puede hacer por la sociedad en su conjunto, por el entorno en donde vive, por el desarrollo cultural de su vida. Entonces se dan cuenta, y esto me parece que es clave, porque si yo le doy este matiz, o mejor, esta orientación en la educación como medio y como fin, como algo que me contribuye a mí, pero también me permite actuar responsablemente frente a la sociedad. ¿Sí? Yo puedo entender que la educación es algo fundamental, y no solo lo que dicen allá, los textos, etc., sino que lo que estamos diciendo es que en la vida real y concreta esto tiene sentido. ¿Sí? Y tiene sentido para las sociedades. Si yo entiendo este tema de la capacidad de agencia del sujeto, estoy diciendo, entonces,
el sujeto puede actuar solidariamente. Y vamos a ver cómo. Pero siempre respetando la equidad. Eso es clave. Por eso la propuesta se centra en esto. Van a ver ustedes cómo, guardando ese principio de equidad, nosotros estamos proponiendo que el estudiante actual se comprometa con el estudiante futuro. Vamos a ver de qué manera. Por eso esta propuesta se orienta ¿a qué? Al desarrollo, en últimas, al desarrollo de las capacidades humanas. Es un tema de Amartya Sen, esta es la perspectiva en la cual nos ubicamos aquí. El desarrollo de capacidades. Ahora veamos lo del bien público en esa tensión y bien privado. Claro que ubicar estas tensiones pues realmente es un análisis de carácter teórico. Ningún bien es totalmente privado, ni ningún bien es totalmente público. Eso es clarísimo. En el fondo se mueven en esa tensión, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros quisimos plantear esta tensión. ¿Qué es lo que busca qué principio ilumina un bien público si es puro? La capacidad de pago. De hecho, los impuestos se suponen en principio obedecen a la capacidad de pago. En principio, ¿verdad? Se cobra tanto a aquel que tiene y a aquel que no tiene se le cobraría menos, en principio. Teóricamente ese es el punto. En cambio, que en el bien privado puro, lo que prevalece es el beneficio privado. Yo compro y vendo porque a mí me interesa ese bien. Yo compro zapatos y el zapato lo voy a utilizar yo y por eso lo compro. ¿No es cierto? Yo no compro porque, sí, yo compro estos zapatos para que de pronto los comparta. No, si yo lo uso, no lo puede usar otro. Así de claro. Ese es el beneficio privado. De alguna manera, en la educación, hay parte de un beneficio privado, porque yo derivo mi sustento de mi educación. Eso no es innegable, me parece a mí. Pero si yo asigno los impuestos, por ejemplo, teniendo en cuenta la capacidad de pago, es decir, teniendo en cuenta que le cobro más al que más tiene y menos al que menos tiene, yo estoy inspirada en un principio de equidad. ¿Cierto? Más al que tiene más, menos al que tiene menos. Equidad horizontal, equidad vertical, etc. Pero, si yo me voy por el otro lado, por el bien privado, entonces ahí lo que prevalece es ¿qué? La eficiencia. Yo busco mi mayor beneficio al menor precio, a los menores costos. ¿Cierto? A veces hemos pensado la educación así y eso pues, es un problema. Porque la educación no es que yo pueda decir, no puedo decir yo que al incorporar 10 estudiantes más, yo voy a obtener el mismo tipo de beneficio. Yo bajo la calidad, necesariamente. Si yo tengo un curso, no de 40, sino de 60, por ejemplo. Bueno, en el bien público puro, por lo tanto, entonces, no existe el precio, porque es que fíjense que en el bien privado, el precio es lo clave. Los zapatos tienen un precio y yo negocio a través de ese precio. En el bien público puro, no existe el precio. ¿Por qué? Porque ese bien no beneficia a una persona, digamos, en particular, a la cual yo le pueda asignar en sentido estricto un precio. Por ejemplo, los parques. ¿Qué porción del parque te corresponde a ti? No tenemos ni idea, ¿no es cierto? Vos te recorres el parque, es un bien público tal, y entonces ahí. Pero no, este pedacito de parque es mío, no, nadie puede decir eso.
¿Quién regula en caso en tal entonces el bien público? Pues el Estado. El Estado tiene un papel clave en la asignación y digamos, en el manejo de los bienes públicos. En el caso del bien privado, pues ¿qué es el mercado? El precio se establece en el mercado. ¿Cuánto das? ¿Cuánto te doy? Etcétera. Y ahí regulamos el precio. En el bien privado puro, la financiación es privada. Yo cojo de mi dinero y pago mis zapatos, mi vestido, mi cosa. En el otro caso... Y asumo los riesgos. Y asumo los riesgos. Y asumo los riesgos, claro. Y asume los riesgos de la calidad. En el otro caso lo hace el Estado. Es la financiación, digamos, del bien en general. Si es puro, no estamos hablando de bienes públicos puros, teóricamente. Sí. En el caso del bien público puro, no hay rivalidad. Si yo puedo estar en el parque, tú también puedes compartirlo. Y no hay ningún problema. El problema es que en el otro caso, si yo me estoy comiendo el helado, el otro no lo puede comer. Yo lo compré, es mío. Hay rivalidad. O sea, no se pueden consumir de manera simultánea. En el otro caso lo hay. En el caso del bien público puro, por lo tanto, tampoco hay exclusión. Yo no te puedo sacar a ti. Tú puedes estar ahí, participar del bien. En el otro caso hay exclusión, por principio. En el bien público puro hay externalidades. ¿Por qué? Teóricamente, insisto, esto es una tensión en donde estoy hablando de los polos. Porque los beneficios que yo obtengo no los puedo controlar solo para mí, son para el todo social. Eso se llama, digamos, externalidad. La educación que yo tengo, y miren esto que es bien importante, así yo no quiera, para allá va mi tema ahorita, así yo no quiera, digo yo como me eduqué, yo solo me beneficio, no. Así usted no lo quiere, usted está beneficiando o perjudicando a otros, porque las externalidades pueden ser positivas o negativas. Por eso es importante saber cuál es el signo que le vamos a poner a esto. ¿No es cierto? Pero, queramos o no, yo beneficio a otros o perjudico a otros con mi actuar profesional. Ahora bien, en términos prácticos y empíricos, esta tensión uno la resuelve. ¿Cómo la resuelve? Diciendo lo siguiente. Primero, que la educación superior, por un lado, para el caso de la educación, si bien es cierto que busca algo de eficiencia, el cobro de matrícula, y es decirle a ustedes, bueno, usted también tiene que pagar porque usted se beneficia, ¿cierto? Algo tiene que pagar, entonces, ajá. Y entonces buscamos un poco de eficiencia, pero la equidad es fundamental. En la tesis yo digo, me interesa que sea eficiente el sistema, pero más me interesa que tengamos un sistema. Por lo tanto, entonces, uno no puede hablar de precio, pero tampoco de no precio. Podría hablar uno de un cuasi precio. La matrícula no refleja exactamente los costos de la educación. Es un cuasi precio en ese sentido. Que obviamente el Estado debe participar, pero también las familias y los jóvenes también participan. En ese sentido no denominamos mercado, sino familias y jóvenes, que es como el privado que está ahí porque ellos también se están beneficiando de la educación. Quien diga que las universidades oficiales son, y yo en esto tengo que ser valiente, son totalmente públicas en el sentido de estas definiciones, estaría diciendo que no.
porque hay rivalidad, hay exclusión, o díganme si todos los que quieren estudiar pueden hacerlo. De entrada hay unas restricciones, ¿verdad? Hay unas restricciones. Sí, no es universal. Sí, exactamente. No hay acceso universal. Y en ese sentido, entonces hay exclusión. Por esa razón, considero yo que la educación superior es un bien mixto. Y que si es un bien mixto, entonces la concurrencia del Estado y del privado puede ser posible. Ahora, aclaro de una vez para que no se me malinterprete. No a la manera de lo que se está proponiendo en el proyecto de ley, cosa que es absolutamente discutible y no es extraña en el mundo. Eso es cierto, ya existen universidades privadas con ánimo de lucro en el mundo. En muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero fíjense en esto, que en Estados Unidos la mayoría de instituciones que tienen ánimo de lucro son instituciones que forman a técnicos, vale decir que están mucho más relacionados, directamente relacionados con el sector productivo. Sí las hay de las otras, pero quiero decir que la mayoría están orientadas. Eso no debe ser casual. Eso tiene que tener un sentido, porque es lógico que el sector privado, los empresarios quieran formar sus cuadros y sus técnicos, etc. Entonces crean universidades para ese propósito y en ese sentido son totalmente privados, es una formación técnica. Pero otra cosa es decir y hablar de universidades pues con ánimo de lucro. Yo sinceramente hasta ahora no he encontrado argumentos tan valiosos que me permitan decir que debemos propiciar universidades, y particularmente universidades con ánimo de lucro. Otra cosa es que las que dicen que son sin ánimo de lucro sean sinónimo de lucro, pero eso es otro paseo. Pero el principio es lo que yo estoy discutiendo, ¿verdad? El principio, para mí, pues, la universidad no debe inspirarse en eso. Otra cosa es que la universidad se asocie con los privados para sacar proyectos. Eso yo no le veo nada de mal. Pero perder su carácter es lo que a mí me parece que es un poco complicado. O sea, que por lo menos hay que reflexionarlo. Y yo no veo ningún estudio que esté demostrándonos que eso deba hacerse o no deba hacerse. Vamos a seguir porque si me quedo hablando de la ley, pues se nos enreda el asunto. ¿Qué características entonces tiene esta propuesta que nosotros estamos haciendo? Primero, es una política de financiación de carácter mixto. Van a ustedes a ver por qué es de carácter mixto. Porque es un crédito dirigido a todos los estudiantes de las universidades oficiales de Colombia. Todos tienen acceso a ese crédito. Pero a diferencia de los créditos en que ustedes hoy pueden tener del ICETEX y de todos estos, van a ver esta diferencia que es para mi gusto sustancial, porque aquí sí consultamos, me parece a mí, que el principio de equidad. Nosotros estamos diciendo que el pago de la deuda está asociado o es contingente a los ingresos futuros del egresado. ¿Eso qué significa? Significa tres cosas que son claras. Primero, que si usted, Dios no lo quiere, si a usted le va mal en la vida y nunca tiene trabajo o está subempleado y sus ingresos no alcanzan ni siquiera para la subsistencia, usted no va a pagar el crédito, pero tampoco va a tener el INRI de decir usted es un deudor moroso.
Es que usted le debe al ICETEX, y usted si no le cae, usted le caemos a su fiador o le caemos a tal. Y eso sí es grave. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso le está afectando su autoestima, le está afectando su vida familiar, su vida social, cuando usted es un deudor moroso. En este caso, hay una condición para que usted pague. O sea, la sociedad no lo puede castigar a usted por ser pobre, porque la universidad le dio una mala educación y por encima de ello todavía le cobra el Estado para que pague lo que no le dieron bien, o lo mal que le fue la vida por la razón que sea. Sería injusto, ¿verdad? Usted no paga. Ahora, si hay unos periodos en que a usted le va muy bien divinamente, se fue a trabajar a yo no sé dónde y le pagaron muy bien, pues en ese tiempo paga algo lo proporcional a eso, pero si nunca tuvo, nunca pagó. Ese es el principio básico. O sea, usted tiene tres opciones: o nunca paga, o paga en algunos tiempos, ¿verdad? O paga todo el tiempo. Y si paga todo el tiempo, usted sale rapidito del crédito. Sin embargo, usted paga siempre y cuando usted tenga un umbral de ingresos, unos ingresos que superen un umbral. Si no, no paga. Usted tranquilo por la vida. Pues no quiere decir que usted no se va a preocupar por tener empleo, etc. Pero lo que quiero decir es que no va a tener esta angustia. Ahora, yo aquí tenía unos problemas de carácter técnico fuertes para el siguiente aspecto que les voy a plantear. Porque a mí me hubiese gustado trabajar sobre costos de la formación. Pero resulta que en el país las universidades todavía no tienen sistemas de costos claramente establecidos que les permitan decir qué porción de lo de investigación le corresponde a la formación, qué porción de lo de extensión está asociado con la formación y qué porción, digamos, de la docencia está asociada con eso. Eso es complejo, ¿no? Porque los docentes investigamos, hacemos docencia, etc. El estudiante en ocasiones está colaborando en proyectos de investigación. Eso ha sido una papa caliente que hemos tenido la vez pasada. Nos iba a contratar el ministerio para hacer un estudio de eso justamente, pero eso tampoco se pudo hacer. Yo creo que el país está en hora de saber realmente qué es lo que está pasando en la educación superior, y eso le ha servido al mismo ministerio entonces para tener argumentos. Es que las universidades despilfarran, pues yo no creo tanto. Yo lo que creo es que no hemos podido demostrar cuánto nos cuesta lo que hacemos y cuánto nos costaría si lo hiciéramos bien. Pues todo este proceso que se ha hecho de incrementar cupos, de aumentar la cobertura, se ha hecho a costas de una supuesta eficiencia que eventualmente, no estoy diciendo que sea necesariamente, pero que eventualmente puede estar afectando la calidad. Pero como entonces no contábamos con ese recurso, entonces ¿qué hicimos? Propusimos lo siguiente: es que determináramos el subsidio estatal para cada una de las universidades. O sea, cuánto le dé el Estado, la nación y los departamentos, lo que sea, a las universidades, por cada universidad. Ya vamos a verlo aquí en el esquema. Y a partir de eso, entonces definimos el monto del crédito, restando lo que el joven paga por su matrícula. ¿No es cierto? No entiendo. Ya vamos a entenderlo en un esquema que voy a explicar adelante. Bueno, ya voy para ello. Pero en este crédito solamente se cubren gastos académicos. Con lo cual estoy queriendo decir, hombre, si queremos tener un buen sistema de financiación de la educación superior, yo no puedo pensar solo en soportar los gastos académicos. Porque muchas veces eso podría ser lo de menos. Tal vez lo demás es la vivienda, es el alojamiento, son esas otras cosas que tenemos un sistema sinceramente muy malo en ese sentido, pero pues aquí no alcanzamos a llegar hasta allá. Pero no es que lo desconozcamos. ¿Qué esperamos por la propuesta? Tu pregunta ya te la voy a responder. ¿Qué esperamos con esta propuesta? Generar recursos adicionales
ampliar cobertura, permitir que los jóvenes puedan ejercer la libre elección académica. Y esto es muy importante. Libre elección académica. Cuando ustedes están pensando, ¿y cuánto me cuesta esta carrera? Y yo puedo acceder a esta carrera, ustedes no pueden elegir. Ustedes están eligiendo porque dicen, no, porque como yo voy a tener que tener un crédito, mejor dicho, yo de entrada no puedo entrar a estudiar música. Gracias. Yo no, de entrada no puedo estudiar música porque si yo estudio música, como dicen algunos, me muero de hambre. Hombre, y si eso es lo que yo quiero ser y hacer en la vida, como lo decíamos antes, ¿por qué no tengo la oportunidad de hacerlo? Con este sistema, la persona ya no estaría tan preocupada de decir, hombre, ¿qué voy a hacer para pagar el crédito? Pues sabe que si le va mal, pues no va a tener tampoco que pagarlo. No quiero decir que elija una carrera para que le vaya mal. Lo que estoy queriendo decir con esto es que por lo menos esa tensión se elimine. ¿No es cierto? La angustia del muchacho, porque yo siento que no hay malas profesiones, hay malos profesionales, que es distinto. Contribuir al desarrollo sostenible de la educación superior, lograr mayor autonomía, porque en esta propuesta los recursos que resultaren del retorno del crédito no van al Estado en sentido estricto, van a las universidades mismas, pero a las universidades en un sentido de equidad, que es también bien importante. O sea, nosotros no tenemos solo inequidad en el sentido de los estudiantes, tenemos inequidades regionales entre las universidades y tenemos inequidades entre las mismas universidades en términos de los aportes estatales. Y esto lo queremos reflejar aquí también, de hecho está reflejado. Porque a mí no me pueden cobrar como algunos decían, no, pues ¿por qué no pones un promedio nacional? A mí no me sirve un promedio nacional, porque yo estaría pensando que todas las universidades tienen igual nivel de desarrollo, que todas necesitan lo mismo o tienen deficiencias de lo mismo, y me parece que ahí hay que hacer unas distinciones y buscar equidad y una distribución diferente de las cosas. Por supuesto que mejorar la calidad es lo que los recursos queremos que se dirijan a ello, generar responsabilidad social y solidaridad, propiciar la sostenibilidad de programas socialmente pertinentes. ¿Por qué razón a las universidades dicen, oiga, usted tiene que ser eficiente, entonces si formar filósofos no le da plata, entonces yo voy a eliminar la formación de filósofos? Posiblemente a ustedes les pasa con las carreras de música, de cosas de estas que a mí me encantan. Yo creo que si yo pudiera estudiar ahorita, estudiaría música. Pero bueno, ya lo veo difícil. Pero de todas maneras, esas carreras, ¿quién va a sostener esas que son socialmente pertinentes, pero que no son rentables? Y por supuesto, reducir inequidades. ¿Qué suponemos en este modelo? Es importante. Este es un modelo econométrico, el que nosotros tuvimos que desarrollar para esto. Una cosa ya con datos, tuvimos que recurrir a datos del Ministerio, a datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, a datos del DANI, a datos de encuesta de hogares, a muchas fuentes. Fueron como 4 o 5 fuentes claves de agregados macroeconómicos. Entonces, ¿qué permanecen constantes en el modelo que nosotros planteamos? Los ingresos no salariales. Pues la gente tiene salarios en especie, nosotros suponemos que permanecen constantes. Las condiciones del entorno socioeconómico. O sea, suponemos que en esta propuesta esas condiciones permanecen, porque si no el modelo, pues un modelo dinámico no lo podíamos nosotros manejar, porque sería como poner la bolita de por eso pongamos un índice de crecimiento del PIB del 4, del 3, del 8. Sí, pero en las actuales condiciones, fíjate que es muy oscilante. Nosotros los trabajamos por eso, se mantienen las condiciones actuales, que pueden subir o pueden bajar, pero para el efecto promedio sí, histórico. Exacto. La tasa de ocupación también suponemos que no va a tener mayores fluctuaciones. Claro. Y las proporciones entre distintos tipos de hogar. Nosotros manejamos 3 tipos de hogar, hogares con 2 hijos, hogares de solo parejas, hogares extensos. Entonces eso, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos la estructura de gastos de los hogares, justamente para buscar equidad. Entonces todos los hogares no son iguales.
Hay diferencias entre los ingresos de los egresados de las universidades públicas y las universidades privadas. Los ingresos individuales incorporan ingresos en especie y la estructura de deciles de ingresos es igual a la estructura de deciles de gastos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la gente más fácilmente indica cuánto gasta que cuántos ingresos tiene. Entonces nosotros buscamos a través de la estructura de gastos de las personas conocer sus gastos para llegar a los ingresos. Bueno, pero esto es, ahora sí viene el esquema, todo digamos el esquema, el proceso metodológico que seguimos para desarrollar estos modelos, tanto econométricos como financieros. Digamos que nosotros trabajamos tres procesos que se encuentran en un momento determinado. Necesitábamos, por un lado, determinar el monto del crédito, ¿sí? O sea, cuánto se le presta a cada estudiante. Segundo, necesitábamos estimar los ingresos de los egresados en el ciclo de su vida productiva. Entonces, en el largo plazo. Pero por otro lado, necesitábamos nosotros estimar la capacidad de pago de los egresados. Porque si decimos que es una política que consulta la capacidad de pago, necesitábamos definir los umbrales para aquellos que estarían sujetos a pagar o aquellos que no estarían sujetos al pago del crédito, y en los momentos en que estarían sujetos o no sujetos al crédito, al pago, perdón, del crédito. Entonces, ¿cómo determinábamos el monto del crédito para cada estudiante o para cada egresado? Por un lado, recurrimos al aporte del Estado para cada una de las universidades oficiales. ¿Cuánto le aporta el Estado a la Universidad Pedagógica, a la Nacional, a la del Quindío, a la del Chocó, a la del Cauca? Todo. ¿Cierto? ¿Cuánto? Pero después necesitábamos calcular el gasto estatal promedio por estudiante para cada universidad. Entonces ahí teníamos que sacar unos promedios ponderados de estudiantes, incluyendo pregrado y posgrado, para saber cuánto le correspondería a cada uno en el ¿Incluye pregrado y posgrado? Sí, no, pero ponderado, ¿no? Ponderado. Justamente porque no hay sistemas de costos en las universidades, vos no sabés cuánto realmente se dedica a lo de posgrado, pues son los mismos profesores, etcétera. Eso es, lo ideal sería eso. O sea, yo en las conclusiones digo que ojalá podamos Eso es lo que se debe exigir. Sí, claro. Si el Estado quiere aportar más o menos a las universidades, debe exigir. Debe exigirlo, correcto. Pero a eso le restamos el valor de la matrícula que paga el estudiante. O sea, vos pagás 500.000 pesos de matrícula. Eso se restaría, me dice 400, 300, 200, lo que sea, eso se le restaría a ese valor, ¿cierto? Ejemplo. Y entonces tendríamos el monto del crédito por estudiante según universidad, en el marco de los 10 semestres, obviamente, que dura la carrera. Ahí tendríamos, ese es para nosotros, ya es un dato. Por ejemplo, para la Universidad Pedagógica creo que resultan como 4 millones, algo así. 5 millones que nosotros del aporte estatal. Sí. Los estudiantes pagan promedio 200.000 pesos, 400.000 los años. Pues no estamos lejos, fíjate. Ahí estamos. 200.000 pesos años. Ahí estamos. Está financiando 4.600. Sí, más o menos. A mí me da un poco menos, pero probablemente, pero la idea es que ahí está el dato. ¿De dónde lo tomamos? Estamos hablando de año 2007, a precios constantes 2007. Ok, eso es importante para efectos matemáticos. Estamos trabajando a precios constantes del 2007. Y entonces ya tenemos un dato, ya sabemos cuál es el valor del crédito. Pero ahora lo que tenemos que decir es, ¿y quiénes pagan y cuándo pagan? Esas preguntas
están aquí detrás. Entonces decimos, estimemos los ingresos de los egresados en el ciclo de vida productiva. Entonces, nosotros aplicamos la ecuación de un señor denominado Mincer. Es una ecuación que tiene que ver con las variables que están asociadas a los ingresos. O sea, ¿cuáles son las variables que me determinan el ingreso? Entonces, en la básica de Mincer se dice que están asociados al ingreso el sexo, la educación, ¿no es cierto? Y las experiencias, digamos, y la experiencia, que tiene que ver también con la educación. Pero nosotros incluimos otras variables. Claro, para incluirlas tuvimos que haberlas obviamente probado y decir, estas sí tienen que ver, estas no tienen que ver. Las que nos quedaron como que tenían que ver son, además de la educación y la experiencia, la región. O sea, usted no puede pedir que el muchacho del Chocó gane lo mismo, pues desafortunadamente es así, que el de Bogotá, o que el del Cauca, o que el de los Santanderes. Por eso hay diferencias regionales. Y eso nadie los tiene en cuenta. Nosotros dijimos, a nosotros nos importan esas diferencias regionales. Porque además, en esta propuesta, nosotros decimos, al muchacho se le cobra de acuerdo a lo que se gasta en educación en la región donde él vive y donde él trabaja, no donde estudió. Ojo, eso es bien importante. El tipo de hogar, no es lo mismo el hogar que tiene pues 2, 3 hijos al hogar que no tiene hijos, etc. El tipo de ocupación y el sexo. Claro que estaba en la ecuación básica, pero que de todas maneras para nosotros fue muy importante, porque en Colombia particularmente hay unas diferencias en ingresos entre mujeres y hombres que son bastante significativas. Pues eso nos dio unos estimadores, ¿verdad?, para cada una de esas variables, y con eso nosotros pudimos calcular tasas de retorno y estimar los ingresos de los egresados de la educación superior a precios de 2007. Todo teníamos que llevarlo a un mismo punto, pues si no estaríamos mezclando perritos con gaticos, ¿cierto? Y una vez definido esto, dejamos hasta acá, por ahora, ¿cierto? Entonces ya tenemos definidos los ingresos. Ahora nos vamos al tercer proceso, que es el análisis de la capacidad de pago de los egresados. Entonces, tuvimos que estructurar el gasto per cápita promedio por deciles. ¿Sí? Pero esto, además, está por regiones. ¿Sí? Allí no aparece, pero eso está por regiones. Sí. Y después, a partir de eso, entonces, definimos el decil del gasto per cápita promedio. Porque nosotros calculamos unos per cápita promedios para definir esos per cápita promedios como umbrales diferentes, ¿sí?, para los escenarios que podíamos simular. Entonces, ¿qué pasa con este decil? ¿Qué pasa con esto? Si tomamos el 6, si tomamos el 7, si tomamos el 8, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuántas personas ahí quedan contribuyendo al sistema? ¿Cuántas no? Etcétera. ¿Sí me explico? Ese es un problema matemático ahí, pues, que está detrás de todo este ejercicio, ¿verdad? Y entonces definimos un umbral de ingreso, entendiendo que el umbral de ingreso lo asimilamos a un umbral de gastos para llegar a cada nivel. Y entonces definimos esos umbrales, que pueden ser 1,5 millones, que puede ser 2 millones, etcétera, dependiendo de la región, que al mismo decir le puede corresponder gastos distintos. Y entonces hacemos esto. Preguntamos, ¿el ingreso de ese sujeto es superior al umbral de ingresos definido? Si es superior, entonces el muchacho paga el crédito. Este ejercicio obviamente hay que hacerlo cada tiempo, digamos.
¿cierto? O cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, o cada año, cada lo que sea. ¿Para qué? Para saber si en ese momento el sujeto paga, ¿cierto? Paga el crédito. Entonces, si paga el crédito, vamos a irnos para allá, pero todavía no. Pero si no cumple con esa condición, el muchacho, en ese momento el egresado, el profesional, no paga el crédito. Esa prueba se le hará, insisto, reiteradamente. Si nunca la cumplió, pues nunca va a pagar. Ahora, ¿quién asume eso? Pues el mismo Estado, porque los recursos ya están ahí, ya se puso. Pero podemos tener unos recursos adicionales para la educación superior. Entonces, si paga el crédito, entonces vamos a buscar, ahora sí, fíjense, la correspondencia. Esto aquí se definió un decil nacional, pero para el cobro específicamente es un decil regional, porque, insisto, los ingresos son distintos dependiendo de la región. Entonces, buscamos la correspondencia entre el ingreso y el decil regional al cual pertenece el gasto per cápita promedio de ese egresado. ¿A qué decil le corresponde? ¿Al 6, al 7, al 8? Decil es una partición de, en este caso, de ingresos por nivel, de gasto, ¿verdad? Por niveles. Deciles. Tú partes la torta en 10 partes, y entonces unos quedan en la sexta parte, otros en la novena. Entre más arriba esté, más capacidad de pago tiene la persona. ¿Sí? Por eso, si es el decil 6, entonces es una capacidad de pago menor que si tiene el decil 7 o si tiene el decil 8 o si tiene el decil 9. ¿Ya? Para que nos quede más claro. Ahora bien, definido el decil del gasto que le corresponde a ese sujeto, entonces ya sabemos que podemos cobrarlo. ¿Cuánto le vamos a cobrar? ¿Hasta cuánto le podemos cobrar? Hasta el porcentaje que en ese decil se gasta en educación. O sea, ¿qué porcentaje? Aquí está ya la fórmula. Aquí está el gasto en educación sobre el total del gasto. ¿Qué porcentaje es eso? Esto les dará un porcentaje, una razón, lo que sea. En ese caso dicen, no, en esa región, en educación las familias gastan, y en ese decil específico, las familias, recuerden que hay una ley que, por ejemplo, entre más alto es el decil, menos se gasta, por ejemplo, en la alimentación, y más se gasta en otro tipo de bienes. No solo cultura, sino por la capacidad de pago del sujeto. Bueno, entonces, supongamos que aquí gasta el 3% en educación. Eso querría decir que yo máximo le puedo descontar a ese estudiante, a ese egresado ya en ese caso, el 3% de sus ingresos que gasta en educación, pero ya cumplido con una condición, y es que él ha superado el umbral de ingresos. Si no, ni siquiera cuesta consideración, por eso esta tabla de decisiones aquí. Si él no tiene, no va a pagar.